Bienvenidos a Historias de Camila, donde cada historia encierra una poderosa lección. Cada episodio ofrece una narración envolvente, momentos impactantes y enseñanzas que permanecerán contigo. Alejandro levantó la copa de vino, me miró directamente a los ojos y sonrió con una calma que me resultó extrañamente ajena. ¿Sabes cuál es el problema contigo, Valeria?, dijo en voz alta lo suficiente para que toda la mesa se detuviera. Las conversaciones se apagaron una a una. Sentí como todas las miradas se clavaban en mí, pero no aparté la vista. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera a punto de decir algo evidente, algo que todos ya sabían, que no sirves para nada. Eres inútil. Hubo un segundo de silencio incómodo, apenas perceptible, y luego las risas comenzaron a surgir, primero tímidas, luego abiertas, cómodas, casi cómplices. Su madre bajó la mirada hacia su plato con una sonrisa satisfecha. Uno de sus primos murmuró algo que no alcancé a entender, pero que provocó más carcajadas. Alguien al fondo añadió: siempre fue demasiado para ella. Yo seguía sosteniendo mi copa. Noté el vidrio frío contra mis dedos, la ligera presión de mi mano, que por un instante estuvo a punto de quebrarse. El calor subió por mi pecho, por mi cuello hasta mis mejillas. Mi respiración se volvió lenta, deliberada. Podía sentir cada latido pesado, controlado. No dije nada. No bajé la mirada. No reaccioné como ellos esperaban. En lugar de eso, dejé que una sonrisa leve, casi imperceptible, apareciera en mis labios. Nadie en esa mesa entendió lo que significaba. Nadie imaginó que en ese mismo instante yo ya tenía en mis manos algo que podía destruirlo. 30 días. Eso era todo lo que necesitaba. La conversación retomó su curso como si nada hubiera pasado. Los platos siguieron circulando, las copas se llenaron de nuevo, y Alejandro volvió a integrarse a las conversaciones con la seguridad de quien cree haber reafirmado su lugar frente a todos. Yo permanecí sentada a su lado como siempre, pero ya no estaba allí de la misma manera. Escuchaba las voces, las risas, los comentarios sobre negocios, inversiones y viajes, pero todo me llegaba como un eco distante. Era curioso cómo en una mesa llena de personas podía sentirse una soledad tan absoluta. Nadie me dirigía la palabra directamente salvo para pedirme algo. Valeria. ¿Puedes pasar el vino? Valeria. ¿Te importaría traer más servilletas? Sonreía. Asentía. Cumplía. Durante años ese había sido mi papel, invisible, útil, solo en lo superficial, silenciosa en lo importante. Observé a la familia Ruiz, como si fuera la primera vez que los veía. Su forma de hablar, de mirarse entre ellos, de decidir quién valía y quién no, todo giraba alrededor del poder del dinero, de la imagen. Y yo había permitido que me colocaran en un rincón donde no representaba una amenaza. Durante años creyeron que yo no entendía nada, y yo dejé que lo creyeran, porque a veces la mejor manera de sobrevivir en un lugar así es volverse invisible. Cuando la cena terminó, los invitados comenzaron a dispersarse entre el salón y la terraza. La música subió ligeramente de volumen y las conversaciones se fragmentaron en pequeños grupos. Yo me levanté con calma, recogí mi bolso y me dirigí hacia el pasillo que llevaba a la salida. No tenía prisa. Nunca la tenía. Justo antes de cruzar la puerta, la voz de mi suegra me detuvo. Valeria, un momento. Me giré lentamente. Ella se acercó con una sonrisa amable, de esas que no alcanzan los ojos. Llevaba un sobre en la mano. Es solo un trámite familiar, nada importante. Preferimos dejarlo resuelto de una vez. Extendió el documento hacia mí con naturalidad, como si me ofreciera algo cotidiano. Tomé el sobre, lo abrí con cuidado y eché un vistazo rápido al contenido. No necesitaba leerlo en detalle para entender de qué se trataba. Era una cesión parcial de derechos sobre uno de los activos familiares, algo que en teoría debía proteger los intereses del grupo. En la práctica significaba reducir aún más cualquier control que yo pudiera tener. Levanté la vista y la miré. Su sonrisa seguía ahí, firme, segura de que yo aceptaría sin cuestionar. Siempre lo hacía. Claro, suegra. Lo revisaré, respondí con suavidad, devolviéndole la misma cortesía. Ella asintió satisfecha, como si todo estuviera bajo control. Como si yo siguiera siendo exactamente la misma mujer que había entrado a esa casa años atrás. Mientras caminaba hacia la salida, sentí la presencia de Alejandro a mi lado. Su mano se posó brevemente en mi espalda, un gesto condescendiente que siempre había detestado. No te lo tomes personal, dijo en voz baja, inclinándose apenas hacia mí. ¿Sabes cómo son las cosas aquí? No respondí. No era necesario, porque por primera vez en mucho tiempo entendía exactamente cómo eran las cosas. Salimos al exterior. El aire nocturno de Guadalajara era más fresco de lo que esperaba. Respiré profundamente, dejando que el silencio reemplazara el ruido de la casa.
Caminé unos pasos hasta el balcón lateral, lejos de las luces y las voces. Desde allí podía ver la ciudad extendiéndose en la distancia llena de vida, de movimiento, de posibilidades. Saqué mi teléfono con calma. La pantalla se iluminó en la oscuridad. Busqué el archivo y lo reproduje en silencio, acercándolo apenas a mi oído. La voz de Alejandro surgió clara, íntima, completamente distinta a la que había usado en la mesa. No dejé que avanzara demasiado. No necesitaba escuchar más. Ya lo había hecho antes. Muchas veces. Apagué la pantalla y dejé caer la mano a mi lado. Durante años pensé que lo más difícil sería enfrentar la posibilidad de perderlo. Esa noche entendí que no era así. Lo más difícil había sido esperar. Esperar el momento exacto. Esperar a tener todo en su lugar. Esperar a que él cometiera el error que no podría deshacer. Esa noche no fue cuando todo empezó. Fue cuando decidí terminarlo. El camino de regreso a casa fue silencioso, pesado, casi irreal. Alejandro conducía con una mano en el volante y la otra apoyada con descuido en la consola, como si nada hubiera pasado, como si las palabras que había pronunciado frente a toda su familia no tuvieran ningún peso. La ciudad de Guadalajara se deslizaba por la ventana en luces difusas y yo observaba sin realmente ver. Para él todo había sido normal. Para mí fue el principio del fin. No dije nada. No pregunté nada, porque ya no necesitaba respuestas. Al llegar, entró primero dejando la puerta abierta sin siquiera mirar atrás. Caminó directo hacia su despacho, ese espacio al que yo rara vez tenía acceso, y cerró parcialmente la puerta. No completamente. Nunca completamente. Lo suficiente para dar la ilusión de privacidad, pero no tanto como para levantar sospechas si alguien pasaba. Me quité los zapatos con cuidado, los dejé en su lugar habitual, y avancé por el pasillo con la misma rutina de siempre. Cada paso medido, cada gesto predecible. Fue entonces cuando lo escuché. Su voz, baja, suave, diferente. Me detuve justo antes de la puerta sin hacer ruido, conteniendo incluso mi respiración. Tranquila, Camila, ya casi está todo listo. El nombre cayó como una piedra en el silencio. Camila Ortega. No era la primera vez que lo escuchaba en mi mente, pero sí la primera vez que lo confirmaba con certeza. Ella no sospecha nada, continuó. Y pude imaginar la sonrisa en su rostro, esa seguridad arrogante que siempre lo acompañaba. En un mes, todo será nuestro. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un leve temblor en las manos, una presión en el pecho, una punzada que subía lentamente por la garganta, pero no me moví. No hice ruido. Permanecí allí escuchando cada palabra como si cada una fuera una pieza de un rompecabezas que por fin comenzaba a completarse. Su tono cambió, se volvió más íntimo, más cálido. Te lo prometo. Cuando todo esto termine nos vamos. Nada de esconderse, nada de excusas. Hubo una pausa breve como si estuviera escuchando del otro lado. Luego rió una risa baja cómplice que nunca había sido para mí. Sí, ya lo tengo todo planeado. Ese tono, hacía años que no lo escuchaba dirigido a mí. Entonces llegó la frase que lo cambió todo. Ella no sirve para nada, ni siquiera pudo darme un hijo. Sentí el golpe en seco como si alguien hubiera atravesado una parte de mí que creía ya insensible. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Mis dedos se cerraron lentamente buscando estabilidad en algo que no existía. No lloré. No hice ningún sonido. Pero por un instante mi cuerpo traicionó el control que había mantenido durante tanto tiempo. En ese instante entendí que no solo me había traicionado, me había borrado. El silencio que siguió fue peor que la frase, como si nada de eso fuera importante, como si yo no lo fuera. Pero Alejandro no había terminado. Voy a transferir los activos antes del divorcio, dijo, con total naturalidad. La dejaré sin nada. La casa, la empresa, todo. Cada palabra era clara, directa, sin duda, sin culpa. Después firmará lo que sea. No tiene otra opción. Ahí fue cuando todo se volvió diferente. Ya no era solo una infidelidad. Ya no era solo una traición emocional. Era un plan. Frío. Calculado. Diseñado para borrarme por completo. Retrocedí lentamente paso a paso, asegurándome de no hacer ruido. Llegué a la cocina y me apoyé ligeramente en la encimera. Abrí el grifo y dejé correr el agua más por costumbre que por necesidad. Tomé un vaso, lo llené y lo llevé a mis labios. Mis manos ya no temblaban. Mi respiración se había estabilizado. Mi mente también. Ese fue el momento en que dejé de ser su esposa y me convertí en su problema. Cerré el grifo y me quedé unos segundos en silencio, escuchando el eco lejano de su voz detrás de la pared. No necesitaba oír más. Ya tenía suficiente. Más que suficiente. Los recuerdos comenzaron a aparecer fragmentados, desordenados, pero ahora claros.
Las noches en las que llegaba tarde, las llamadas que tomaba en otra habitación, los mensajes que desaparecían demasiado rápido, las excusas que en su momento parecían plausibles. Yo había visto las señales, siempre las había visto, pero no tenía pruebas. Hasta ahora. Caminé hacia nuestra habitación y abrí el cajón inferior de la cómoda. Dentro, cuidadosamente organizados, había documentos, copias de estados de cuenta, pequeñas notas escritas a mano. No eran pruebas definitivas, pero eran suficientes para mostrar un patrón. 2 años. 2 años observando, dudando, reuniendo piezas sueltas, sin saber si algún día encajarían. No era la primera vez que dudaba. Solo era la primera vez que tenía razón. Tomé mi teléfono y lo miré por un instante. La pantalla reflejaba mi rostro sereno, casi inexpresivo. No había lágrimas. No había rabia visible. Solo una claridad que nunca antes había sentido. Activé la función de grabación. El pequeño punto rojo apareció en la pantalla. Regresé al pasillo con la misma calma con la que había salido. Me detuve otra vez cerca de la puerta del despacho, esta vez con intención. Esta vez sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Sí, Camila, confía en mí. En 30 días todo estará resuelto. 30 días. El número ya no era una idea abstracta. Era un límite. Un plan. Un tiempo exacto. Me quedé allí el tiempo suficiente para capturar cada palabra relevante, cada detalle que pudiera usar después. Transferencias, contactos, fechas. Todo quedaba registrado. Todo tenía un propósito ahora. Cuando regresé a la habitación, guardé el archivo con cuidado. Observé el nombre automático que el sistema había asignado. Lo cambié manualmente. Día 1. Apoyé el teléfono sobre la mesa de noche y me senté en el borde de la cama. Por un momento el silencio volvió a envolverlo todo. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Ya no era vacío. Era preparación. 30 días. Y cada uno iba a acercarlo más a su caída. Día 2. Y él aún creía que yo no sabía nada. Me levanté a la misma hora de siempre, preparé el café como lo había hecho durante años y coloqué su taza exactamente en el mismo lugar de la mesa. Alejandro entró al comedor con el teléfono en la mano revisando algo que no compartió conmigo. Ni siquiera levantó la mirada al sentarse. Buenos días, dijo sin emoción. Yo respondí con la misma calma de siempre. Todo era igual. Y al mismo tiempo ya nada lo era. Lo observé en silencio mientras bebía el café. Sus movimientos eran mecánicos, seguros, predecibles. Creía que tenía el control de cada variable de cada persona a su alrededor. Creía que yo era una de ellas. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que iba a hacerlo caer. Después del desayuno tomó su chaqueta y salió sin despedirse realmente. La puerta se cerró con ese sonido seco que siempre marcaba el inicio de mi día en soledad. Esperé unos segundos, no por duda, sino por hábito. Luego me moví. Mi rutina exterior no cambió. Recogí la mesa, lavé los utensilios, ordené la cocina. Si alguien me hubiera observado en ese momento, habría visto exactamente lo que Alejandro esperaba ver: una esposa tranquila, sumisa, sin preguntas, sin sospechas. Pero por dentro cada movimiento tenía un propósito. Cada segundo contaba. Fui al estudio y encendí la computadora. Accedí a las cuentas que conocía, a los correos antiguos, a los archivos que durante años había guardado sin entender del todo su importancia. Ahora todo encajaba. Empecé a copiar, a clasificar, a crear respaldos. No en un solo lugar. Nunca, en un solo lugar. Nube privada, dispositivo externo, incluso una copia cifrada que solo yo sabía cómo abrir. Si algo fallaba, nada debía perderse. Las cifras comenzaron a repetirse. Transferencias que no coincidían con los ingresos declarados. Facturas duplicadas. Empresas con nombres que parecían reales pero que no tenían presencia verificable. Todo estaba ahí, oculto a simple vista. Durante años esos detalles habían sido solo sospechas. Ahora eran patrones. La mejor forma de no ser detectada era seguir siendo invisible. A media mañana tomé mi bolso y salí de casa. No dejé rastro de urgencia. Caminé hasta la calle principal, tomé un taxi y di una dirección que no estaba en ninguna de mis rutas habituales. El lugar era discreto, una cafetería pequeña lejos de las zonas donde cualquiera de la familia Ruiz podría verme. Isabel Mendoza llegó unos minutos después. Su expresión era profesional, contenida, pero sus ojos revelaban curiosidad. Nos habíamos visto antes en eventos, en reuniones donde ella siempre permanecía en segundo plano como auditora externa. Nunca habíamos hablado de verdad. Hasta ahora. Gracias por venir, dije con calma. Ella asintió sin perder tiempo en formalidades. Dijiste que era urgente. Saqué una carpeta del bolso y la coloqué sobre la mesa. No contenía todo, solo lo suficiente. Isabel la abrió, revisó las primeras páginas y su expresión cambió de inmediato. Ya no era curiosidad, era atención absoluta. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó en voz baja.
No importa, respondí. Lo que importa es si puedes confirmarlo. Isabel pasó las páginas con rapidez, deteniéndose en ciertos puntos clave. Transferencias, firmas, fechas. Finalmente levantó la vista. Esto no es solo irregular, es grave. Asentí lentamente. Necesito saber todo. Cada movimiento, cada conexión. Ella dudó por un instante, no por miedo, sino por la magnitud de lo que implicaba. Valeria, si esto es lo que parece, no estamos hablando solo de un problema interno. Lo sé, dije. Y no es solo un divorcio. El silencio que siguió fue corto pero suficiente. Isabel cerró la carpeta con cuidado. Voy a investigar. Pero tienes que entender algo. Si esto sale mal, tú también podrías quedar vinculada. La miré directamente. Entonces no puede salir mal. Salimos de la cafetería por separado. Caminé varias calles antes de tomar otro taxi. No miré atrás. No había nada que ver allí. Cuando regresé a casa todo parecía igual. Silencioso. Ordenado. Controlado. Dejé el bolso en su lugar y caminé lentamente por la sala. Fue entonces cuando lo noté. Una pequeña luz. Casi imperceptible. En una esquina cerca de la estantería, me detuve. No reaccioné de inmediato. Entonces, no me acerqué de forma directa. Simplemente cambié mi ruta fingiendo buscar algo en el estante más cercano. Mis ojos se ajustaron al ángulo a la distancia. Y entonces lo vi con claridad. Una microcámara. El pulso se aceleró por un segundo. Solo uno. Luego volvió a la normalidad. Alejandro no solo me engañaba, me vigilaba. No era paranoia, era control. Podría haberla quitado, podría haberla destruido, pero eso habría sido un error. En lugar de eso respiré hondo y me alejé como si no hubiera visto nada. Si él quería observarme, entonces yo decidiría qué mostrarle. Esa tarde repetí cada uno de mis movimientos con precisión. Preparé la comida, revisé documentos sin importancia, incluso abrí el sobre que mi suegra me había entregado la noche anterior y lo dejé visible sobre la mesa. Me senté. Fingí leerlo con atención, hice una anotación superficial, todo calculado, todo diseñado para reforzar la imagen que él ya tenía de mí, invisible, predecible, inofensiva. En mi habitación organicé la información que había recopilado hasta ahora. Creé una línea de tiempo. Clasifiqué las pruebas en categorías: infidelidad, finanzas, manipulación. Cada archivo tenía un lugar, un orden, un propósito. Día 2 de 30. El número apareció en mi mente con claridad. No era solo tiempo, era estructura. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Isabel. Lo abrí de inmediato. Encontré algo. Hay cuentas offshore y préstamos vinculados a un banco externo. Leí el mensaje 2 veces. Luego una tercera. Familia Ortega, añadí al final. Cerré los ojos por un instante. Camila no era solo un error emocional. Era parte del sistema. No era amor. Era negocio. Guardé el teléfono y me acerqué al espejo. Mi reflejo me devolvió una imagen que reconocía y al mismo tiempo no. Mis ojos estaban más fríos, más claros, más decididos. Antes tenía miedo de perderlo. Ahora solo me interesaba verlo caer. La puerta se abrió de repente. Alejandro entró sin previo aviso. Se detuvo al verme frente al espejo. Hubo un segundo de silencio. Me observó con atención como si intentara leer algo que no lograba descifrar. ¿Estás bien?, preguntó. Te noto diferente. Me giré lentamente manteniendo la calma. Dejé que una leve sonrisa apareciera en mis labios. ¿Diferente? No. Sigo siendo la misma. Él sostuvo mi mirada por un instante más. Luego asintió ligeramente, como si se convenciera a sí mismo de que todo estaba en orden. Pero no lo estaba. Y eso era exactamente lo que él necesitaba creer. Día 7. Y él ya estaba listo para deshacerse de mí. La casa amaneció en silencio como siempre, pero había algo distinto en el aire. No era tensión, era anticipación. Alejandro se movía con más ligereza, más seguro, como alguien que ya ha tomado una decisión y solo está esperando ejecutarla. Lo noté en la forma en que evitaba mirarme directamente, en cómo revisaba su teléfono, con una sonrisa apenas contenida, en la forma en que dejó caer casi sin intención la palabra divorcio durante el desayuno. Tal vez deberíamos empezar a pensar en lo mejor para los dos, dijo sin levantar la vista de su taza. No preguntó, no explicó, solo lo dejó ahí como una idea inevitable. Yo asentí con calma como si esa posibilidad no me sorprendiera. Tal vez respondí suavemente. Eso fue todo lo que necesitaba. Durante el resto del día mantuve el mismo ritmo, la misma actitud. Nada de confrontaciones, nada de reproches. Preparé la casa.
Respondí llamadas, revisé asuntos menores. Si alguien hubiera observado desde fuera, habría visto a una mujer que estaba aceptando su destino. Y eso era exactamente lo que Alejandro quería ver. Mientras más seguro se sentía, más fácil sería hacerlo caer. Por la tarde lo esperé en el comedor. La mesa estaba limpia, ordenada, sin distracciones. Coloqué el documento frente a la silla donde sabía que se sentaría. No había nervios. No había duda. Solo precisión. Alejandro llegó minutos después quitándose la chaqueta con un gesto automático. Se detuvo al ver el papel sobre la mesa. Su expresión cambió ligeramente, no por sospecha, sino por sorpresa. ¿Qué es esto?, preguntó. Me senté frente a él manteniendo la postura relajada. Creo que es mejor terminar esto en paz, dije con voz firme pero suave. Sin conflictos, sin escándalos. Lo observé mientras tomaba el documento. Lo abrió, pasó las primeras páginas sin realmente leerlas. Sus ojos se movían rápido sin detenerse en los detalles. Había algo en su expresión, satisfacción, como si todo estuviera saliendo exactamente como lo había planeado. Sabía que no ibas a luchar, murmuró con una sonrisa leve. Nunca tuviste carácter para eso. Le devolví la mirada sin cambiar la expresión. Tienes razón. Esa fue la parte más sencilla. Tomó el bolígrafo sin dudarlo. Ni una pregunta. Ni una revisión real. Solo la certeza arrogante de que todo estaba bajo su control. El sonido de la pluma sobre el papel fue breve, casi insignificante. Pero en ese instante todo cambió. En menos de 10 segundos, firmó su propia caída. Dejó el bolígrafo sobre la mesa y empujó el documento hacia mí, con un gesto despreocupado. Así es mejor para los dos. Asentí recogiendo el papel con cuidado. No había emoción en mi rostro. No había triunfo visible. Solo la misma calma que había mantenido durante días. Pero el documento que acababa de firmar no era lo que él creía. Mientras él se levantaba satisfecho, yo pasé las páginas lentamente deteniéndome en su firma. Clara. Definitiva. Irreversible. Las cláusulas estaban diseñadas con precisión. La casa en Polanco permanecía bajo mi nombre. Los activos clave estaban protegidos. Y lo más importante, cualquier movimiento financiero sospechoso realizado antes del proceso quedaba expuesto como responsabilidad directa suya. Él creía haber ganado, pero ya había perdido. Esa noche Alejandro salió temprano. No dio explicaciones. No las necesitaba. Yo tampoco las pedí. Esperé a que la puerta se cerrara antes de moverme. Tomé el documento, lo guardé en una carpeta separada y salí de casa. La reunión con Isabel fue rápida, directa. Nos encontramos en un despacho privado lejos de miradas innecesarias. Extendí el contrato sobre la mesa. Ella lo revisó con atención, deteniéndose en ciertos puntos. Su expresión cambió lentamente a medida que avanzaba. Esto es... Hizo una pausa buscando la palabra correcta. Esto es una trampa perfecta. No respondí. Él firmó esto sin leerlo, añadió, levantando la vista hacia mí. Asentí. Isabel continuó revisando, pasando páginas, analizando cláusulas. Luego tomó otro conjunto de documentos que había preparado. Y esto es lo que encontré hoy, dijo deslizando varios papeles hacia mí. Los revisé en silencio. Empresas que no existían oficialmente. Transferencias entre cuentas que no coincidían con ningún registro público. Nombres repetidos en diferentes estructuras. Está moviendo dinero a través de empresas fantasma, explicó Isabel. Y no es reciente. Lleva tiempo haciéndolo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Lo suficiente para que no sea un error, sino un sistema. Pasé la última página y me detuve en una sección específica. Firmas. Fechas. Montos. Esto lo firmó él, dijo Isabel señalando un documento. Y aquí. Levanté la vista. Y las implicaciones, Isabel no dudó. Fraude. Evasión fiscal. Posiblemente algo más. El silencio se instaló entre nosotras por un momento. No era incómodo. Era necesario. Parte de este dinero, continuó, Isabel se movió utilizando activos compartidos del matrimonio. Ahí estaba. La conexión directa. Alejandro no solo estaba traicionándome, me estaba usando. Si esto sale a la luz, él no podrá negarlo, dijo Isabel. Asentí lentamente. No tendrá oportunidad. Esa noche regresé a casa con una claridad absoluta. Organicé cada documento, cada archivo, cada grabación. Todo tenía su lugar. Todo tenía su momento. No se trataba solo de irme, se trataba de que no pudiera levantarse después. Mi teléfono vibró. Un mensaje entrante de Alejandro. Todo salió bien. Sabía que entenderías. Lo leí una vez. No respondí.
Minutos después, otro mensaje. Pronto todo será diferente. Sonreí ligeramente. Sí, todo iba a ser diferente, pero no de la forma que él imaginaba. Me acerqué a la ventana y miré la ciudad iluminada. Pensé en cada paso que había dado hasta ese momento, en cada silencio, en cada decisión. No había vuelta atrás. Y entonces el teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Isabel. Abrí el mensaje. Valeria, encontré algo peor. Mi pulso no cambió. Leí la siguiente línea. Esto no es solo fraude. Me quedé en silencio mirando la pantalla, porque en ese instante entendí que su caída iba a ser mucho más grande de lo que imaginaba. Día 14. La mitad del tiempo había pasado, y ya no había vuelta atrás. Me desperté antes de que sonara la alarma con la sensación clara de que todo había cruzado un punto irreversible. La casa seguía en silencio, pero ese silencio ya no era rutina, era presión contenida. Alejandro dormía a mi lado ajeno, tranquilo, completamente convencido de que el mundo seguía girando bajo sus reglas. Me levanté sin hacer ruido y fui directamente al estudio. Encendí la computadora, abrí los archivos que Isabel me había enviado la noche anterior y dejé que los números hablaran por sí solos. Transferencias que salían de una cuenta y reaparecían en otra a través de empresas intermedias. Préstamos que no correspondían a ninguna operación real. Facturas infladas duplicadas ocultas entre decenas de movimientos aparentemente legítimos. No era un error. No era una mala decisión aislada. Era un sistema. Horas después me reuní con Isabel en el mismo despacho privado. Esta vez el ambiente era distinto, más denso, más urgente. Ella ya no tenía dudas. Esto es lavado de dinero, dijo sin rodeos deslizando una serie de documentos hacia mí. Y no es pequeño. Estamos hablando de millones. Tomé los papeles y los revisé uno por uno. Cada línea confirmaba lo que ya sospechaba. Cada número añadía peso a la caída que se acercaba. Y la conexión pregunté sin levantar la mirada. Isabel no dudó. El banco que está facilitando esto tiene vínculos directos con la familia Ortega. El nombre quedó suspendido en el aire. Camila no era solo una amante. Era parte de la estructura. Cerré la carpeta lentamente. No era amor. Era negocio. Isabel asintió. Y bastante bien organizado. Me apoyé en la mesa dejando que la información se asentara. No había sorpresa en mí. Solo confirmación. Durante días había seguido las piezas una por una, y ahora el tablero completo estaba frente a mí. ¿Qué más?, pregunté. Isabel dudó un segundo antes de responder. Hay un proyecto interno. Lo llaman Proyecto Ámbar. Levanté la vista. Es una inversión grande, muy grande, continuó. Oficialmente es legal. Pero el origen del dinero no lo es. ¿Cuánto?, pregunté. Lo suficiente para que si esto se investiga, todo el grupo Ruiz colapse. El silencio se volvió más pesado. No se trataba solo de Alejandro, se trataba de todo lo que había detrás de él. Si esto sale mal, tú también estás dentro, añadió Isabel con firmeza. Hay documentos firmados a nombre del matrimonio. Aunque no hayas participado directamente, tu nombre aparece. Ahí estaba el riesgo real. No solo podía destruirlo, también podía caer con él. Cerré los ojos por un instante. No para escapar, para decidir. No puedo salir de esto sin destruirlo, dije finalmente. Y no puedo destruirlo sin arriesgarme. Isabel me observó en silencio, evaluando si entendía realmente lo que eso significaba. Entonces hazlo bien, respondió. Asentí. Al salir del despacho el mundo parecía igual que siempre. La gente caminaba, hablaba, vivía sin saber que en algún lugar todo estaba a punto de romperse. Regresé a casa con la mente clara. Cada paso estaba definido. Cada movimiento tenía un lugar. Fase 1, consolidar pruebas. Fase 2, exposición. Fase 3, denuncia. Fase 4, protegerme. Día 14 de 30. El número ya no era solo un conteo. Era una línea que se acercaba al final. Esa tarde Alejandro llegó más temprano de lo habitual. Entró hablando por teléfono, riendo relajado. Se movía con la confianza de quien cree haber resuelto todos sus problemas. Sí, todo está bajo control, decía. No hay nada que pueda salir mal. Lo observé desde la distancia sin intervenir. Minutos después salió al balcón. Su voz bajó, pero no lo suficiente. Camila, ya firmó. Todo está resuelto. Me quedé quieta escuchando. Pronto estaremos juntos. Sin complicaciones. Su tono era ligero, casi despreocupado. Ironía perfecta. No tenía idea. Esa noche, mientras él se duchaba, regresé al estudio. Abrí uno de los archivos nuevos que Isabel había enviado, y entonces lo vi. Mi nombre. Firmas. Documentos recientes.
movimientos realizados sin que yo hubiera autorizado nada en ese momento. Sentí un frío recorrerme la espalda. Alejandro no solo estaba moviendo dinero, me estaba usando como escudo. Si todo salía mal, yo también quedaría atrapada. Me apoyé en la mesa dejando que la realidad se asentara. Si quería arrastrarme con él, yo iba a asegurarme de que cayera primero. No lo confronté. No esa noche. No en ese momento. En lugar de eso, guardé cada documento, cada prueba. Lo que antes era un riesgo, ahora era un arma. Porque cada firma, cada movimiento, cada decisión suya, lo vinculaba más profundamente. Y yo tenía cómo demostrarlo. Pasé las siguientes horas organizando todo. Audios, transferencias, conexiones bancarias, nombres, fechas, cada elemento en su lugar exacto. Creé una carpeta final. Día 30. Todo lo necesario estaba ahí. No faltaba nada. Me detuve un momento y observé la casa a mi alrededor. El lujo, el orden, el silencio. Durante años había creído que ese lugar era estabilidad, seguridad. Ahora sabía que nunca me había pertenecido, pero su caída sí lo haría. El teléfono vibró en mi mano. Era Isabel. Respondí de inmediato. Valeria. Hay algo más. Su voz sonaba distinta, más tensa. Dime, las autoridades ya están investigando al banco. Sentí como el tiempo se comprimía en ese instante. ¿Qué significa eso?, pregunté. Que esto ya no es privado. Y el nombre de Alejandro aparece varias veces. Miré hacia la ventana, hacia la ciudad que seguía moviéndose como si nada estuviera pasando, pero algo ya había comenzado. Y ahora, era imposible detenerlo. El juego ya no era privado, y eso lo hacía mucho más peligroso. Día 30, el último día. Me desperté con una calma que no había sentido en semanas, como si todo lo que debía suceder ya estuviera decidido desde antes de abrir los ojos. La casa estaba en silencio, pero no era el mismo silencio de siempre. Era el tipo de silencio que precede a algo irreversible. Alejandro ya no estaba en la cama. No me sorprendió. En los últimos días había estado más ausente que nunca, consumido por su propia seguridad, por la idea de que todo estaba bajo control. Me levanté despacio, elegí con cuidado cada detalle de mi ropa, cada gesto frente al espejo. No era vanidad, era precisión. Esa noche no solo iba a decir la verdad, iba a cambiarlo todo. La fiesta de cumpleaños de su madre era el escenario perfecto. Siempre lo había sido. Una casa llena de invitados, socios, amigos cercanos, personas que medían el valor de otros en función de lo que veían. Luces cálidas, música suave, conversaciones que se entrelazaban con risas y copas de vino. Todo cuidadosamente diseñado para proyectar perfección. Cuando llegué sentí las miradas. No eran como antes. Había algo distinto en ellas. Curiosidad, evaluación, incluso una leve incomodidad que no sabían explicar. Caminé entre los invitados con una seguridad que no necesitaba demostrarse. Saludé con cortesía sin detenerme demasiado en nadie. Alejandro estaba cerca del centro del salón rodeado de personas. Hablaba con soltura como siempre, moviéndose con esa facilidad que le daba el poder. Cuando me vio, su expresión cambió apenas un segundo, lo suficiente para notar que algo no encajaba. Me acerqué sin prisa. Me observó en silencio. No esperaba que vinieras, dijo en voz baja. Es una ocasión importante, respondí con naturalidad. No insistió, no preguntó, y eso fue su primer error de la noche. La celebración avanzó como cualquier otra. Brindis, palabras formales, elogios a la familia, hasta que llegó el momento exacto, el punto en el que todo podía romperse. Cuando su madre terminó de hablar, levanté ligeramente mi copa y di un paso al frente. No alcé la voz de inmediato. Dejé que el silencio se construyera solo. Poco a poco, las conversaciones se apagaron. Quiero aprovechar este momento para decir algo que nunca dije. Empecé con una calma que no necesitaba imponerse. Sentí la atención de todos. No había vuelta atrás. Saqué el teléfono y reproduje el audio. La voz de Alejandro llenó el salón con claridad brutal. No sirves para nada. Eres inútil. El silencio fue inmediato. Denso. Incómodo. Algunos intercambiaron miradas. Otros bajaron la vista. Nadie se rió esta vez. Eso fue hace 30 días, continué. Y no fue lo único. Avancé un paso más. No había prisa. No había duda. Mantiene una relación con Camila Ortega, dije sin elevar el tono. El nombre cayó como un golpe seco. Y no es solo una traición personal. Las reacciones comenzaron a multiplicarse. Susurros. Gestos tensos. La madre de Alejandro dio un paso adelante intentando intervenir. Valeria. Esto no es el lugar.
No la interrumpí con firmeza. Este es exactamente el lugar. Mostré los primeros registros, mensajes, fechas, pruebas suficientes para que nadie pudiera ignorarlo. Alejandro reaccionó. Su expresión cambió primero a incredulidad, luego a irritación. Esto es ridículo, dijo intentando recuperar el control. No sabes de lo que hablas. Lo miré directamente. Sé exactamente de lo que hablo. El ambiente se tensó aún más. Algunos invitados comenzaron a apartarse ligeramente como si la situación se hubiera vuelto peligrosa. Y entonces ocurrió. Alejandro sonrió. No fue una sonrisa nerviosa. Fue una sonrisa tranquila, segura. Todo eso no importa, dijo con una calma que descolocó a varios. Porque ya no hay nada que puedas quitarme. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Más incierto. Hace 2 semanas transferí todos los activos, continuó. Cuentas externas. Empresas offshore. Legalmente no tienes nada. Sentí el cambio en la sala, las miradas, la duda, la percepción que comenzaba a inclinarse otra vez hacia él. Durante un segundo, parecía que había ganado. No respondí de inmediato. Dejé que ese instante se extendiera, que todos pensaran lo mismo, que yo había perdido. Lo observé con detenimiento, esa seguridad, esa arrogancia final. Ese era su último movimiento. Y justo el que necesitaba. Saqué otro documento. No el primero, no el evidente, el definitivo. ¿Sabes cuál es el problema de mover dinero así?, dije con voz estable. Que deja rastro. Deslicé los papeles hacia el centro lo suficiente para que los más cercanos pudieran verlos. Transferencias ilegales, evasión fiscal, uso indebido de activos compartidos. Señalé las fechas. Recientes. El silencio se volvió absoluto. Alejandro dejó de sonreír. Los invitados cambiaron de expresión. Algunos dieron un paso atrás. Otros sacaron sus teléfonos como si necesitaran confirmar lo que estaban viendo. Y lo más interesante, continué, es que todo esto ocurrió después de que firmaras el acuerdo. Lo miré fijamente, así que no necesitaba quitarte nada. Hice una pausa. Solo necesitaba que demostraras quién eres. Nadie habló. Nadie se movió. La caída ya había comenzado. La madre de Alejandro se quedó inmóvil sin palabras. Su padre al fondo parecía no comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Camila no estaba allí. No necesitaba estarlo. Un invitado cercano miró su teléfono con rapidez. Su expresión cambió. Se inclinó hacia otro y susurró algo que no alcancé a oír. Pero no era necesario. Alejandro lo notó. Todos lo notaron. Y entonces, por primera vez, vi algo que nunca había visto en él: duda. No dije nada más. No hacía falta. El salón seguía en silencio, pero ya no era el mismo silencio del inicio. Era el silencio que queda cuando todo se ha dicho, cuando ya no hay forma de regresar. La caída ya había comenzado, y nadie podría detenerla. Todo empezó a caer, más rápido de lo que cualquiera había previsto. Las horas posteriores a la fiesta no tuvieron pausa, no tuvieron espacio para procesar nada. Lo que había sido un escándalo social se convirtió en cuestión de tiempo en una crisis real. No hubo gritos en la casa esa noche. No hubo confrontaciones directas. Solo silencio. Un silencio pesado, cargado, como si cada pared supiera lo que estaba por venir. A la mañana siguiente no esperé. No dudé. Me vestí con la misma precisión de los días anteriores y salí antes de que Alejandro bajara. Llevaba conmigo la carpeta completa, organizada, perfecta. Cada documento en su lugar, cada prueba alineada con la siguiente. No había margen de error. La primera parada fue Hacienda. El edificio era frío e impersonal, diseñado para procesar verdades incómodas sin emoción. Entregué el expediente completo sin dramatismo. No levanté la voz, no añadí explicaciones innecesarias. No hacía falta. Las pruebas hablaban por sí solas. Después la CNBV, mismo procedimiento, mismo control, mismo resultado inevitable. Cuando salí el mundo seguía igual. Tráfico, gente caminando, conversaciones normales. Pero algo ya había cambiado. Algo que no se veía pero que comenzaba a moverse. Para el mediodía los primeros efectos aparecieron. Llamadas no respondidas, correos urgentes, mensajes cortos tensos. Alejandro empezó a buscar respuestas en todas direcciones. Yo no estaba allí para verlo, pero no lo necesitaba. Lo conocía demasiado bien. Las cuentas fueron las primeras en caer, congeladas, bloqueadas, sin previo aviso. Las auditorías se abrieron como una reacción en cadena. Lo que antes estaba oculto bajo capas de estructura financiera, ahora quedaba expuesto, desprotegido. El mercado reaccionó rápido, más rápido de lo que él habría imaginado. Las acciones comenzaron a caer. Los rumores se filtraron. Los socios empezaron a retirarse. No por lealtad, por supervivencia. El poder que creía tener,
Desapareció en horas. Esa tarde recibí la primera llamada de Alejandro. No contesté. Luego otra. Y otra más. No insistí en bloquearlo. No era necesario. El silencio también era una respuesta. Más tarde Isabel me envió un mensaje breve. Se está desmoronando. No pregunté más. Mientras tanto Alejandro intentaba reaccionar. Llamadas a abogados, a contactos, a personas que antes habrían respondido sin dudar. Pero ahora, nadie quería estar cerca. Nadie quería quedar vinculado. El sistema que lo había sostenido durante años, ahora lo rechazaba. La presión no tardó en trasladarse a su familia. La Casa Ruiz dejó de ser un espacio de poder y se convirtió en un lugar de tensión constante. Su madre intentaba negar lo evidente, aferrándose a la idea de que todo podía resolverse. Su padre no tuvo esa opción. El colapso fue físico, repentino, el tipo de golpe que no deja espacio para procesar. La noticia llegó como una confirmación de lo inevitable. No reaccioné, no celebré, no hice nada. Esto ya no era venganza, era consecuencia. Camila apareció en el escenario justo cuando más importaba. No en persona, a través de documentos, declaraciones, información que no estaba en mis archivos iniciales. Había cambiado de lado, no por lealtad, no por arrepentimiento, por supervivencia. Su nombre comenzó a aparecer en los informes oficiales, pero ya no como parte protegida del sistema. Ahora era una fuente, una pieza que ayudaba a completar el rompecabezas. Con su información todo se volvió más claro, más directo, más imposible de negar. Alejandro perdió lo último que le quedaba. Esa noche por primera vez lo imaginé sin control, sin opciones, sin la red que siempre lo había sostenido. No sentí satisfacción, solo certeza. Intentó huir. No fue inmediato. Primero buscó soluciones, luego alternativas, finalmente una salida. Los preparativos fueron discretos pero apresurados. Contactos, rutas, planes que en otro momento habrían funcionado, pero no ahora. No con todo ya en marcha. La intervención fue rápida, precisa. No estuve allí, pero vi lo suficiente después. Las imágenes, los reportes, su rostro. Por primera vez no había control en su mirada. No había estrategia. Solo, vacío. La detención no fue el final. Fue la confirmación. La empresa Ruiz quedó intervenida. El proyecto Ámbar expuesto. Las conexiones financieras abiertas a investigación. Lo que antes era un sistema cerrado, ahora era un caso. Y ya no había forma de cerrarlo. Esa noche me senté sola frente a la pantalla. Las noticias comenzaban a circular. Titulares, imágenes, análisis, su nombre, su caída, su historia. Durante años había pensado que lo peor sería perderlo. Nunca imaginé que lo peor sería verlo así. No porque lo extrañara, no porque lo lamentara, sino porque en algún momento había sido alguien que yo había elegido. El teléfono sonó. Era mi abogado. Valeria, el proceso se ha adelantado. El juicio de divorcio será antes de lo previsto. Escuché en silencio. Todo estaba terminando. O tal vez, apenas estaba empezando. Colgué y me quedé mirando la pantalla unos segundos más. Luego la apagué. Y entonces entendí que la última parte de esta historia no sería sobre él, sería sobre mí. Un mes después, todo llegó a su conclusión. El tribunal era frío e impersonal, como si no le importara la historia detrás de cada caso que pasaba por sus paredes. Me senté en silencio con las manos sobre las piernas, observando el espacio frente a mí. No había nervios, no había ansiedad, solo una calma firme distinta a todo lo que había sentido antes. Alejandro estaba al otro lado. Apenas lo reconocí. Su postura ya no era segura, su mirada ya no sostenía la de nadie. Había algo roto en él, algo que no podía ocultarse con un traje ni con palabras. No me miró. Y yo tampoco lo busqué. El proceso fue directo. Claro, el acuerdo de divorcio, el mismo que había firmado sin leer, fue validado sin objeciones. Cada cláusula se sostuvo. Cada detalle jugó exactamente como había sido diseñado. Los activos protegidos a mi nombre se mantuvieron intactos. Las transferencias ilegales quedaron registradas como su responsabilidad directa. La compensación económica fue una consecuencia, no un objetivo. No sentí satisfacción al escucharla. Solo cierre. Cuando todo terminó, me levanté sin prisa. No había nada más que decir en ese lugar. No había nada más que recuperar. Alejandro permaneció sentado unos segundos más. Luego se puso de pie lentamente como si el peso de todo hubiera llegado de golpe. No habló. No lo intentó.
Ya no tenía nada que ofrecer. Salí del tribunal sin mirar atrás. Un año después la ciudad era distinta. O tal vez era yo. Monterrey se extendía frente a mí con un ritmo nuevo, con oportunidades que antes no habría visto. Mi oficina estaba en el último piso de un edificio moderno rodeada de luz natural de movimiento de vida. Ya no era la misma mujer que había salido de aquella casa en Guadalajara. Tampoco era alguien completamente diferente. Era una versión más clara de mí misma. El negocio que reconstruí no nació de la ambición. Nació de la necesidad de volver a empezar con algo que realmente me perteneciera. Cada decisión, cada proyecto, cada persona en mi equipo tenía un propósito distinto. Ya no se trataba de aparentar. Se trataba de construir. Pero no fue lo único. Con el tiempo entendí que lo que había aprendido no podía quedarse solo conmigo. La fundación comenzó como una idea pequeña, casi silenciosa, un espacio para mujeres que habían pasado por traiciones similares, no solo emocionales, también financieras, legales, invisibles, asesoría, apoyo, información, herramientas que yo no tuve al inicio. No quería que otras pasaran por lo mismo, sin tener una salida. El crecimiento fue lento al principio, pero constante. Cada historia que llegaba confirmaba lo mismo. No estaba sola. Nunca lo había estado. A veces en las noches más tranquilas, cuando la ciudad se apagaba y el silencio regresaba, pensaba en todo lo que había hecho, en cada decisión, en cada momento en el que elegí callar, observar, esperar. Y entonces surgía la pregunta: ¿en qué momento dejé de ser la persona que fui? Durante 2 años aprendí a ocultar, a calcular, a anticipar. Durante 30 días ejecuté cada paso sin dudar. Había cambiado, eso era innegable, pero también había una diferencia que no podía ignorar. Yo había elegido detenerme. La diferencia no está en lo que somos capaces de hacer, sino en lo que decidimos no hacer. No necesitaba destruir más. No necesitaba seguir cayendo con él. Un día, sin previo aviso, Alejandro apareció. No en un tribunal. No en una noticia. Frente a mí. El lugar era neutro, casi vacío. No hubo dramatismo en su llegada. Solo una presencia que en otro tiempo habría cambiado todo. Lo observé unos segundos antes de hablar. Valeria. Su voz ya no tenía firmeza. No tenía control. Solo cansancio. Intentó explicar. Intentó justificar. Palabras que ya no tenían peso. No lo interrumpí. Dejé que terminara. Cuando el silencio volvió, lo miré directamente. No había rabia. No había odio. Solo claridad. La inútil. Nunca fui yo. No levanté la voz. No hice un gesto más. Me di la vuelta y me fui. No porque no pudiera quedarme, sino porque ya no pertenecía a ese lugar. Mientras caminaba sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Ligereza. No porque todo hubiera sido fácil, sino porque ya no llevaba nada que no fuera mío. Perderlo no fue lo que me rompió, fue lo que me liberó. Y tal vez si estás escuchando esto, si alguna vez alguien te hizo sentir menos insuficiente e invisible, quiero que recuerdes algo. A veces el silencio no es debilidad, es estrategia. A veces perder lo que creías que te sostenía es exactamente lo que necesitas para descubrir quién eres realmente. Si esta historia resonó contigo, si en algún momento sentiste que hablaba de algo que también viviste o estás viviendo, quédate. Aquí no solo contamos historias, aquí recordamos lo que valemos. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias de traición, de fuerza, de decisiones difíciles, suscríbete y acompáñame en la próxima. Gracias por escuchar esta historia. Si te gusta este tipo de relatos, no olvides seguir el canal y acompañarnos en las próximas historias.